Aquí tienes el guión ampliado aproximadamente un 35% más. La Biblia afirma que el diluvio destruyó toda carne sobre la tierra, pero siglos después aparecen gigantes nuevamente. ¿Cómo es posible que los Nefilim hayan regresado si fueron aniquilados por las aguas del juicio divino? Esta contradicción ha perturbado a teólogos durante milenios y la respuesta podría cambiar todo lo que creemos saber. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una historia antigua, sino un patrón oculto que parece repetirse cuando la humanidad alcanza ciertos niveles de conocimiento, poder y ambición. Un patrón que, inquietantemente, parece estar repitiéndose en este preciso momento de la historia. Antes del diluvio, los hijos de Dios descendieron a la tierra y tomaron por esposas a las hijas de los hombres, y de esa unión nacieron los Nefilim, seres híbridos que no pertenecían completamente ni al cielo ni a la tierra. Génesis 6 describe cómo llenaron el mundo de violencia, pero esa violencia no era solo física, era sistémica, estructural, una corrupción que afectaba la naturaleza misma de la existencia humana, como si la realidad hubiera sido alterada desde su raíz. No era simplemente caos, era una reconfiguración deliberada del orden creado, ejecutada con propósito y dirección. Estos seres no solo imponían dominio físico, sino que introdujeron conocimiento prohibido, secretos que transformaron la civilización de manera acelerada, incluyendo técnicas de guerra, manipulación de metales, observación astronómica avanzada y prácticas que hoy podrían compararse con formas primitivas de ingeniería genética. El libro de Enoc detalla cómo los ángeles vigilantes enseñaron a los humanos el arte de fabricar espadas y escudos, el uso de plantas para hechizos, la interpretación de astros y los secretos de las raíces terrestres. Conocimientos que en manos equivocadas se convirtieron en instrumentos de dominación y destrucción masiva. El mundo antediluviano no era ignorante, era avanzado en formas que hoy apenas comenzamos a comprender, pero ese avance no estaba acompañado de conciencia ni límites morales, creando un desequilibrio que eventualmente llevó al colapso. Las estructuras megalíticas que encontramos en distintos continentes, construidas con precisión que desafía nuestra comprensión actual, podrían ser vestigios físicos de esa civilización que alcanzó alturas tecnológicas antes de ser borrada. Una civilización que no colapsó por ignorancia, sino por exceso de conocimiento sin sabiduría. Dios decidió enviar el diluvio no solo como castigo, sino como una intervención para restaurar el orden, eliminando una corrupción que se había vuelto irreversible. La contaminación no era solo moral sino genética, espiritual y civilizacional al mismo tiempo. Noé fue descrito como perfecto en sus generaciones, lo que implica pureza en su linaje, una característica crucial en un contexto donde la genética misma había sido alterada profundamente. No era únicamente un hombre justo entre pecadores, era el último representante de una humanidad no corrompida en su estructura fundamental. Las aguas cubrieron la tierra y todo lo que respiraba pereció, cerrando aparentemente ese capítulo de la historia de forma definitiva. El arca no fue simplemente un bote de rescate, fue un banco genético, una cápsula de preservación del orden original de la creación, diseñada para garantizar que la humanidad pudiera comenzar nuevamente desde una base pura e incorrupta. Cada especie preservada representaba la intención divina de restaurar lo que había sido contaminado. Sin embargo, siglos después ocurre algo que no debería ser posible. Los espías israelitas regresan de Canaán describiendo gigantes, afirmando haber visto a los hijos de Anak, descendientes de los Nefilim, sintiéndose como langostas ante su estatura descomunal. Esto sugiere que la historia no terminó con el diluvio. Esta revelación introduce una ruptura profunda en la narrativa tradicional y obliga a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre la efectividad del juicio divino y la naturaleza de la amenaza que enfrentaba la humanidad. Una teoría plantea que los ángeles caídos regresaron después del diluvio, repitiendo el mismo patrón, pero de forma más controlada, más estratégica, como si hubieran aprendido de los errores anteriores. El libro de Enoc describe vigilantes que descendieron con propósito definido, enseñando nuevamente conocimientos prohibidos pero con mayor precisión y enfoque. Algunos textos antiguos sugieren que no todos los ángeles rebeldes fueron castigados inmediatamente, lo que implicaría que ciertas entidades permanecieron activas, influyendo en civilizaciones, inspirando sistemas de creencias y posiblemente guiando avances tecnológicos de manera indirecta y calculada. Judas capítulo 6 menciona a aquellos que fueron encadenados, pero su redacción implica que otros no corrieron la misma suerte. Otra teoría propone que la corrupción genética sobrevivió al diluvio a través del linaje humano mismo. La frase y también después en Génesis podría ser una pista deliberada dejada por el autor inspirado,
indicando continuidad donde debería haber habido ruptura total. Esto ha llevado a la hipótesis de que alguno de los linajes que cruzó el diluvio a bordo del arca portaba esa alteración genética latente, permitiendo su manifestación en generaciones posteriores bajo condiciones específicas. Textos rabínicos antiguos señalan a Cam y su descendencia como portadores de una corrupción que precedía incluso al incidente en la tienda de Noé. Esto explicaría la concentración de gigantes en regiones específicas como Canaán, Basán y la costa filistea, y la persistencia de ciertas características físicas anómalas como la polidactilia, presencia de 6 dedos en manos y pies, que aparece repetidamente en descripciones de estas familias. Figuras como Ag de Basán, descrito como el último de los refaítas con una cama de hierro de más de 4 metros, y Goliat de Gat, con sus casi 3 metros de altura y armadura de bronce, serían manifestaciones visibles de una línea genética que nunca desapareció completamente sino que esperó condiciones propicias para manifestarse. Esto transforma la narrativa bíblica en algo mucho más complejo y urgente, donde los conflictos militares de Israel no eran solo territoriales o religiosos, sino intentos de contener una anomalía biológica y espiritual que amenazaba con expandirse nuevamente y repetir las condiciones que habían requerido el diluvio. Pero el misterio no termina ahí. Civilizaciones de todo el mundo, sin contacto conocido entre sí, describen seres similares en épocas similares. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, dioses que descendieron del cielo para mezclarse con la humanidad y enseñarles civilización. Los griegos describieron a los titanes, seres de poder colosal que gobernaron antes de los dioses olímpicos. Los nórdicos conocían a los Jotun, gigantes primordiales que coexistieron con dioses y hombres. Los hindúes registraron a los asuras, seres poderosos que desafiaron el orden cósmico. En Mesoamérica, diversas culturas hablaban de gigantes que habitaron la Tierra antes de ser destruidos por grandes cataclismos acuáticos. Todos estos relatos, surgidos en culturas sin conexión directa, describen entidades poderosas que interactuaron con la humanidad en tiempos antiguos, especialmente después de grandes inundaciones. La probabilidad de que estas coincidencias sean casuales decrece significativamente cuando se analiza la especificidad de los detalles compartidos. Sitios arqueológicos como Baalbek en el Líbano, con sus bloques de más de 800 toneladas colocados con precisión milimétrica, y Pumapunku en Bolivia, con sus cortes de diorita de ángulos perfectos imposibles de replicar sin tecnología moderna, presentan estructuras cuya construcción desafía completamente las explicaciones convencionales. Estos monumentos no son anomalías aisladas, son parte de un patrón global de construcciones megalíticas que sugieren la existencia de un conocimiento constructivo avanzado en épocas que la historia oficial cataloga como primitivas. Algunos investigadores plantean seriamente que estos sitios podrían ser evidencia física de una civilización anterior al diluvio o de la influencia directa de entidades con capacidades que superaban las humanas. El término nefilim no solo significa caídos, también puede interpretarse como aquellos que hacen caer, lo que sugiere una función activa y continua en la corrupción humana más que una simple descripción de su origen. Textos apocalípticos judíos, incluyendo fragmentos encontrados entre los rollos del Mar Muerto, afirman que los espíritus de los nefilim permanecieron en el mundo después de su muerte física, convirtiéndose en entidades que vagan buscando habitar cuerpos humanos. Esto introduce la idea de entidades no físicas que continúan influyendo en el mundo de maneras que la ciencia materialista no puede explicar ni reconocer. Podría explicar la persistencia de fenómenos espirituales a lo largo de toda la historia humana, desde relatos de posesión en culturas antiguas hasta experiencias inexplicables documentadas en épocas modernas. Muchas figuras mitológicas comparten características específicas con los nefilim, siendo descritas sistemáticamente como híbridos con habilidades extraordinarias que trascienden lo humano. Gilgamesh, el rey legendario de Uruk, es descrito explícitamente como 2/3 divino y 1/3 humano, gobernante de fuerza sobrehumana cuya historia incluye un diluvio global y un sobreviviente que Dios preservó en un barco. Las similitudes con la narrativa bíblica son demasiado específicas para ser coincidencia. Hércules, Sansón, los héroes de la Ilíada, todos comparten este perfil de poder extraordinario vinculado a ascendencia mixta divino-humana. Estas similitudes transculturales podrían ser fragmentos de una misma historia original preservada en diferentes idiomas culturales a lo largo del tiempo. Todo esto apunta a una estrategia clara y coherente ejecutada a lo largo de generaciones. Alterar la humanidad desde dentro, corrompiendo su estructura fundamental para impedir el cumplimiento de un propósito mayor.
La corrupción genética era solo la dimensión visible de una guerra espiritual más profunda, cuyo objetivo final era hacer imposible la llegada de redención a través de un linaje humano puro. El diluvio habría sido una intervención directa y definitiva para detener ese proceso en su punto crítico, pero la evidencia sugiere que no logró eliminarlo completamente, solo lo contuvo temporalmente. Después del diluvio, el texto bíblico menciona que vendrá un juicio futuro, esta vez por fuego y no por agua, lo que sugiere que la historia continúa desarrollándose según un patrón establecido desde el principio. Los gigantes físicos desaparecen gradualmente de los registros históricos después del reinado de David, pero su influencia podría haber cambiado de forma y de método en lugar de extinguirse completamente. La guerra no terminó, simplemente se volvió menos visible. Esto lleva a una reflexión profundamente inquietante sobre el presente. La humanidad ha alcanzado un nivel tecnológico sin precedentes que incluye manipulación del genoma humano mediante CRISPR, desarrollo de inteligencia artificial que supera capacidades cognitivas humanas, fusión de biología y tecnología, y avances que plantean preguntas éticas que la civilización no sabe responder. Estas capacidades recuerdan perturbadoramente las condiciones descritas antes del diluvio, donde el conocimiento acelerado superó ampliamente la sabiduría necesaria para manejarlo con responsabilidad. Laboratorios en todo el mundo experimentan con modificaciones genéticas cuyas consecuencias a largo plazo nadie comprende completamente. Proyectos de transhumanismo buscan fusionar lo humano con lo artificial, alterando la definición misma de lo que significa ser humano, exactamente el tipo de transgresión de barreras que el texto bíblico describe como catalizador del juicio antediluviano. Algunos teóricos plantean que el interés moderno en modificar la genética humana podría ser un eco inconsciente, o quizás conscientemente guiado, de lo ocurrido antes del diluvio. Otros señalan que ciertas influencias externas, entidades que los textos antiguos identificarían claramente, podrían seguir presentes en nuestro tiempo, guiando el desarrollo tecnológico de manera indirecta hacia los mismos destinos que ya terminaron en catástrofe. También existe la posibilidad que los textos antiguos insinúan que los Nefilim no hayan desaparecido completamente sino que se hayan transformado, adaptado, ocultado en formas que no reconocemos porque no sabemos qué buscar. Tradiciones de diversas culturas hablan de civilizaciones subterráneas, de regiones inaccesibles donde persisten seres diferentes. Otra interpretación propone que estos seres no eran completamente físicos en el sentido que entendemos, sino que podían existir en diferentes estados o dimensiones de realidad, lo que explicaría su aparición y desaparición en distintos momentos históricos sin dejar rastro verificable. La frase como en los días de Noé que aparece en textos proféticos adquiere bajo esta perspectiva un significado mucho más específico y urgente que una simple comparación moral. Sugiere no solo corrupción ética generalizada, sino condiciones estructurales idénticas, conocimiento avanzado sin sabiduría, transgresión de barreras entre categorías de existencia, violencia sistémica y un alejamiento fundamental del orden original de la creación. Esto convierte la historia de los Nefilim en una advertencia activa, no solo sobre el pasado remoto, sino sobre el futuro inmediato. La pregunta ya no es si existieron, la evidencia convergente de múltiples fuentes independientes hace difícil descartarlos completamente. La pregunta real es qué representaban en el esquema mayor de la historia, y si las condiciones que los produjeron están reapareciendo bajo nuevas formas que no reconocemos porque se presentan con vocabulario moderno y validación científica. Si el pasado fue un ciclo, el presente podría ser otro punto dentro de ese mismo patrón, quizás el punto más crítico de todos. Y si ese es el caso, lo más importante no es solo entender lo que ocurrió hace milenios, sino desarrollar la capacidad de reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde para actuar. Porque cuando la humanidad cruza ciertos límites sin comprender las consecuencias, el resultado histórico no ha sido progreso, ha sido colapso. Y si estamos repitiendo los días de Noé, entonces la verdadera pregunta no es qué ocurrió con los Nefilim, sino si estamos acercándonos nuevamente a un punto de no retorno que ya conocemos por sus consecuencias. Porque si la historia enseña algo con consistencia, es que los errores del pasado no desaparecen por sí solos. Se repiten con mayor intensidad cuando son olvidados o descartados como mitología irrelevante. Y si este conocimiento ha sido ignorado, ridiculizado o suprimido sistemáticamente, podría ser precisamente porque revela algo que incomoda profundamente, algo que cambia de manera irreversible la forma en que entendemos nuestro origen, nuestra naturaleza y nuestro destino como especie.
Tal vez los Nefilim no son solo una historia antigua enterrada en textos religiosos, sino una pieza clave de un rompecabezas mucho más grande, uno que conecta lo espiritual con lo físico, lo visible con lo invisible, el pasado con un futuro que apenas comenzamos a vislumbrar. Y si ese rompecabezas está comenzando a ensamblarse nuevamente en nuestro tiempo, entonces cada señal, cada avance tecnológico sin precedente, cada transgresión de barreras que parecían permanentes, debería ser observado con más atención y más humildad que nunca. Porque incluso los detalles más pequeños, las anomalías que descartamos por inconvenientes, los hallazgos que son ignorados porque no encajan en los modelos establecidos, podrían ser indicios de algo mucho mayor que está tomando forma. Tal vez las respuestas no están ocultas en lugares remotos o textos secretos, sino dispersas en plena vista, esperando ser conectadas por quienes estén dispuestos a cuestionar lo establecido y mirar más allá de lo evidente y lo cómodo. Y es precisamente en ese punto donde surge la posibilidad más inquietante de todas, que la historia no solo se repita, sino que escale, que cada ciclo alcance un nivel más alto de complejidad, de riesgo y de consecuencias irreversibles. Si eso es cierto, entonces este momento específico en el que vivimos podría no ser uno más dentro de la larga historia humana, sino el punto exacto donde todas las líneas convergen, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan en una sola dirección inevitable. Y si ese es el caso, entonces entender lo que ocurrió antes no es una curiosidad intelectual ni un ejercicio académico. Es esencial para la supervivencia. Porque ignorarlo no lo hace desaparecer, solo nos deja sin preparación, sin contexto y sin la sabiduría necesaria para lo que viene. Y si las señales están ahí, dispersas a lo largo del tiempo y de las culturas, entonces tal vez la verdadera pregunta final no es si queremos verlas, sino si estamos verdaderamente listos para aceptar lo que significan, y actuar en consecuencia antes de que el ciclo se complete una vez más.